Hola, hasta ahora solo hemos visto los sensores de movimiento basados en potenciómetro. En ellos, el desplazamiento se convierte en un cambio de resistencia entre dos terminales del potenciómetro, y el cambio de resistencia a su vez es convertido a cambio de voltaje. Esto mediante la aplicación de un voltaje de corriente directa y una conexión en divisor de voltaje. Resulta que hay otros tipos de sensores de movimiento, que también son resistivos, pero en ellos no es factible realizar el divisor de voltaje. Además de ellos, también hay sensores capacitivos e inductivos. En esos casos se han ideado diferentes tipos de conexión para la conversión de la resistencia, capacitancia o inductancia en un voltaje. Por lo común, en esta conversión se utilizan los circuitos puente, y de ellos el más común es el puente de Wheaton, y es el que vamos a ver en este video. Vamos a ver únicamente el uso del puente de Wheaton en sensores resistivos, pero deben saber que igual se aplican estos conceptos a sensores capacitivos e inductivos. Aquí en la figura se muestra el esquema de circuito del puente de Wheaton. Este comprende de 4 resistencias conectadas en rombo en los nodos marcados como A, B, C y D, y una fuente de voltaje de corriente directa conectada a los nodos B y D, y finalmente un voltímetro conectados a los nodos A y C. Vamos a poner un ejemplo de cuál es la utilidad del puente. Supongamos que la resistencia R1 es un sensor de presión, es decir, que R1 varía con la presión. Entonces la idea es que las variaciones de R1 se midan como variaciones de voltaje a la salida del puente. Es decir, midiendo la variación de voltaje a la salida, sabremos cuál es la presión del sensor. Si reacomodamos el circuito e ignoramos el medidor de voltaje, podemos redibujar el puente y nos quedaría como se aprecia en esta figura. Ahí podemos ver que R1 y R4 están en serie y que también R2 y R3 están en serie. De esta manera se puede aplicar el divisor de voltaje a la rama R1, R4 y el divisor de voltaje a la rama R2, R3. Entonces, haciendo el divisor de voltaje para encontrar el voltaje de R1, nos va a quedar que va a ser igual a R1 entre R1 más R4 multiplicado por el voltaje de la fuente. Y el voltaje en la resistencia R2 va a ser igual a R2 entre R2 más R3 multiplicado por el voltaje de la fuente. De esa manera, el voltaje de salida, que es el voltaje entre los nodos A y C, va a ser igual a la resta de los voltajes de R1 y menos el voltaje de R2. Uno de los conceptos fundamentales del puente de Wheaton es lo que se llama el equilibrio. Se dice que el puente está en equilibrio cuando el voltaje de salida es cero. Entonces, si regresamos a la diapositiva anterior, eso se va a lograr cuando la relación entre las resistencias de la primera rama, que son R1 y R4, sea igual a la relación entre la resistencia R2 y R3. O sea, cuando R1 entre R4 sea igual a R2 entre R3, el voltaje de salida del puente va a ser cero. Entonces, vamos a suponer, otra vez regresando al ejemplo en que R1 es un sensor de presión, entonces vamos a suponer que queremos poner el equilibrio, la salida de voltaje en 0 volts cuando la presión en la resistencia R1 sea 0. Entonces lo que tenemos que hacer es poner 0 de presión en la resistencia y entonces medir ese valor de resistencia y calcular los valores de R2, R3 y R4 para que el voltaje de salida sea 0. De esa manera, cuando la presión sea 0, vamos a medir 0 volts en la salida. Entonces tendríamos el equilibrio. Luego cuando cuando la presión varíe, R1 va a cambiar su valor y eso va a hacer que el puente se desequilibre y ya no vamos a tener el voltaje de 0. Entonces, midiendo directamente el voltaje de salida, podremos saber cuánto cambió R1 y a su vez cuánta presión tenemos en el sensor. Bueno, esto que les comentaba de la relación entre las resistencias, para obtener el equilibrio, se cumple solo
si la resistencia del medidor es muy alta en comparación con la resistencia del puente. Entonces eso pues es algo fácil de lograr porque los voltímetros tienen resistencias muy grandes, o incluso si entre A y C ponemos un amplificador de instrumentación, pues va a tener una alta impedancia central y se va a cumplir que no haya corriente o que sea muy pequeña entre las terminales, entre el nodo A y C. Entonces, si es así, ¿verdad? Habíamos comentado en la diapositiva anterior que el voltaje de salida va a ser la resta del voltaje de R1, que aquí viene marcado como el voltaje entre A y B, menos el voltaje de R2, que es el voltaje de C y B. Entonces, al sustituir esos valores de los divisores de voltaje, nos va a quedar que el voltaje de salida es igual a R1 entre R1 más R4 menos R2 entre R2 más R3, y esa resta toda multiplicada por el voltaje de la fuente. Entonces así es como podemos calcular el voltaje de salida en función de los valores de las resistencias y del puente y del voltaje de la fuente que conectemos. De la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior, vemos que el voltaje de salida del puente no varía proporcionalmente con las resistencias del mismo, con R1, R2, R3 y R4. Pero va a haber ciertos casos especiales que son que se pueden implementar en la práctica, donde se puede encontrar que se puede obtener que el voltaje de salida del puente varíe proporcionalmente a las resistencias. Uno de los casos donde hay linealidad perfecta es cuando las cuatro resistencias son sensores y están conectadas y configuradas de tal manera que cuando R1 y R3 aumentan, R2 y R4 disminuyen en la misma proporción. Entonces, si sustituimos estas condiciones en la ecuación que obtuvimos en la diapositiva anterior, nos va a dar que el voltaje de salida va a ser proporcional a la variación de las resistencias dividido entre la resistencia nominal y multiplicado por el voltaje de la fuente. Entonces, en esta ecuación, en la última, vemos que el voltaje de salida sí depende linealmente de la variación de las resistencias. Entonces, este es un caso especial y vamos a ver ejemplos cuando veamos los sensores, algunos sensores, que esto sí es posible lograr en la práctica. El segundo caso donde hay linealidad perfecta es cuando solo R1 y R4 son sensores y están configurados de tal manera que cuando R1 aumenta, R4 disminuye. Y pues R2 y R3 no son sensores, son resistencias fijas. En ese caso, si sustituimos estas condiciones en la ecuación del puente, de voltaje de salida del puente, vamos a observar que las variaciones en R1 y R4 son linealmente proporcionales al voltaje de salida. El otro caso, el caso 3 no es de linealidad perfecta, pero es casi perfecta. En este caso, solo R1 es una resistencia sensora y las otras resistencias R2, R3 y R4 son resistencias fijas. Entonces, para que se cumpla esta condición de linealidad casi perfecta, se tiene que cumplir que la variación de R1 sea muy pequeña con respecto a su variación nominal. Por ejemplo, podría ser que el valor nominal de R1 sea de, no sé, 10 kilo ohms y solo varíe 100 ohms hacia arriba y 100 ohms hacia abajo. Entonces, en ese caso, tendríamos que las variaciones de la resistencia, bueno, la variación del voltaje de salida sería casi lineal con las variaciones de la resistencia R1. Y al final bueno, el ejemplo que sigue trata sobre eso. Vamos a ver que sí se cumple el caso 3.